¿Sí? Vamos a considerar entonces en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. La siguiente expresión la vamos a ver en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 7. Y el último, Efesios 6, 13. Yo se las leo. Son tres citas para sustentar una idea que ha estado dando vueltas y bueno, creo que tengo la obligación de compartirla. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? La voy a repetir. Sed sobrios y velad. Estar alerta. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Bien. Esta es una carta que escribe el apóstol Pedro y le escribe a una iglesia, le escribe a un grupo de cristianos, a un grupo de creyentes. Esa carta está vigente, no es una carta del pasado. La Biblia, la palabra de Dios, está vigente hoy en nuestro tiempo. Tiene esa poder, esa fuerza de parte de Dios para con nosotros, de tal manera que nos deja un mensaje permanente. Esto no es una carta que escribe Pedro al pasado, no es a la iglesia del pasado. Sí, se escribe en el pasado y cumple la función de advertir a la iglesia de hace 2000 años y cumple la función de advertirnos a nosotros. Sí, ahí es donde está vigente. Esto es un mensaje de Dios. Esto es una realidad. Me conocen, yo a lo largo de todos estos años que de alguna manera he tenido la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios, saben que no hablo del diablo, no me gusta, digo yo, hacerle el caldo gordo, que se haga publicidad por sí mismo. Sin embargo, no puedo negar una realidad. El diablo existe. ¿Sí? Existe. El diablo es el enemigo natural del hombre. No podemos negar. Es el enemigo natural. Y andamos por la vida, pensaba en estos días, oye, el diablo no está vencido. Sí, el Señor Jesús en la cruz del Calvario cumple, y a través del Señor Jesús sí, pero una realidad es que el diablo está vigente, está vivo. Sí, está buscando la manera de hacernos daño. Está buscando la manera de que tú caigas. Esto es real. No pretendo alarmarnos, caer en peligro, simplemente de hablar de una realidad. El diablo está buscando la manera de destruir tu vida emocional, de destruir tu paz, de destruir tu tranquilidad. El diablo está buscando la manera de hacerte caer en miseria y en sufrimiento. El diablo es cruel, el diablo no es bueno. Dios es bueno, el diablo no es bueno, y Él no busca que nada bueno te pase. Dios busca que cosas buenas sucedan en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia. El diablo busca la manera de que lo malo suceda en tu vida, no quiere tu bien. El diablo solamente procura tu mal. No, Él no está derrotado. Y de pronto hay frases que hemos escuchado o que se escuchan: el diablo está derrotado, el diablo está vencido, el diablo no tiene parte ni suerte. No, sí, desde cierta perspectiva, pero también es cierto que esta carta se escribe después de la muerte del Señor Jesús, después de la resurrección de Jesús. Y llega este mensaje, que es un mensaje que está vigente, y dice: hey, el diablo es tu adversario. Es tu enemigo natural, es el enemigo natural de tu familia, es el enemigo natural de tu casa, es el enemigo natural de tus hijos, es el enemigo de tus nietos, y está buscando la manera de hacer caer a tu familia. Ese es su propósito. Es lo que hace. Es que yo no le he hecho nada. Observa la naturaleza, por eso digo el enemigo natural. Tú suelta un gato y suelta un perro, y el gato nunca le hizo nada al perro, el perro se le va a ir encima. Lo va a atacar, y en ocasiones lo va a destruir, lo va a despedazar. Está en su naturaleza el destruirlo. El gato tiene que ser cuidadoso, prudente por donde camina. Hay casas a las que no se debe meter, hay bardas por las que no debe caminar, hay patios por los que no debe cruzar, porque si los cruza, entonces se pone en riesgo. El diablo no ha muerto, sigue vivo. Hay una profecía acerca de él en el futuro, luego hablamos de ella, pero el diablo sigue haciendo daño. Y dice la Biblia que busca engañar aún a los escogidos. De ser permitido, ahí toda su estrategia, todo su esfuerzo, todo su poder, toda su capacidad está diseñada para lastimarte y para hacerte daño. Y no lo sabemos, o no pensamos en eso. Enfrentamos el día como si nada malo nos fuera a suceder. Y sí, cercano a Dios y con las herramientas adecuadas y la estrategia adecuada. Fíjate lo que digo, hablo de estrategia. A eso me refiero. Porque el diablo está en pie de guerra.
El diablo está en pie de guerra. La Biblia lo describe como alguien astuto. Es una expresión que usaban nuestros abuelos: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esto es la experiencia que le ha dado, lo que ha funcionado, lo que le ha funcionado, lo sigue haciendo. Leía, bueno, es una guerra, esto es una guerra. Hay una guerra presente y permanente peleándose cada día de parte del diablo para con nosotros. Y que no lo sabemos. O sea, de pronto no me daba cuenta. Yo no pensaba en eso. Oye, ¿qué estrategias? Digo, esto es una guerra, ¿no? Pensaba en la Segunda Guerra Mundial, cómo Estados Unidos busca la manera de crear una arma de destrucción masiva para acabar con sus enemigos, en ese entonces los japoneses. Y va y los aniquila, y es certero. Y en un instante acabó con toda una población en Hiroshima y después en Nagasaki. Se ha elogiado, digo, podemos no estar de acuerdo, pero desde la perspectiva de la guerra se ha elogiado. Fue una buena estrategia, fue una buena manera de acabar con el enemigo y acabar con la Segunda Guerra Mundial, firmar la paz después. Pero fue una estrategia. ¿Cuál será el equivalente a la bomba atómica que el diablo está preparando para nosotros? ¿Cuál será el equivalente para destruirnos, para destruir nuestra familia, destruir nuestra casa, destruir el matrimonio, destruir nuestra empresa? ¿Por qué? Porque destruye la empresa y vamos, de alguna manera, pues nos sentimos agraviados o afligidos o llegamos, porque lo que salga bien en el trabajo se refleja en el hogar, y lo que salga mal en el trabajo se refleja en el hogar. Y allá vamos y nos desquitamos o andamos de mal humor o andamos tristes por lo que está pasando allá afuera. Me puse a leer, bueno, ¿qué hacen los estrategas? ¿Qué hacen los militares? ¿Qué hacen? Y leí acerca del libro de la guerra, uno de los libros, el arte de la guerra. A lo mejor han escuchado de él, un libro milenario, un libro que se escribe en China hace 2500 años, un general, un Sun Tzu, este personaje, crea este libro. Es un libro estudiado en academias militares, en escuelas de negocios. Es un libro obligado para cualquiera que va a la guerra. Cualquiera que va a la guerra, cualquier persona que está pensando en hacer la guerra, es un libro al que se recurre. Estrategas militares como Maquiavelo, Napoleón, fueron personajes que fueron inspirados en él. Y me dio curiosidad, bueno, déjame ver, porque pues seguramente el diablo conoce ese libro. Si está en guerra y está buscando la manera de afectarme, pues es algo que cualquier militar conoce, cualquier persona que va a la guerra lo conoce. Vienen algunas estrategias y 5 cosas que leí. Digo, el libro es muy grande, pero 5 puntos que me sorprendieron, y son estrategias para atacar. Una de ellas: la operación militar implica engaño. Toda operación militar se basa en el engaño, no en la verdad. Y sí, el diablo es padre de mentira. La Biblia lo describe como padre de mentira. Otro punto, estrategia que siguen los que están en guerra, perversos, dice: aparenta ser incompetente aunque seas competente. Aunque tú seas efectivo, muestra ineficacia. Y efectivamente, el diablo luce como incompetente. Es un enemigo al que subestimamos y que de pronto pensamos que no nos va a hacer daño. ¿Cuántas acciones hemos dicho? No, hombre, no me va a pasar nada. Esto no va a acabar con mi matrimonio, esto no va a acabar con mi vida, esto no va a acabar con mi familia, esto no va a acabar con mi negocio, esto no es nada. Lo subestimamos. Ten cuidado con subestimar al enemigo. No es más fuerte que Dios, sin duda, y no es más fuerte que yo si estoy en Dios. Pero la Biblia dice: separado de mí nada puedes hacer. Entonces es una estratega que aparenta ser incompetente, aparenta ser débil, y no es débil. No ha sido débil y ha acabado con personajes. Y en algún momento fue certero con David, y en algún momento fue certero con Goliat. Personajes cercanos a Dios cayeron a través de la tentación o a través de la vanidad o de la propia vanagloria, y fueron acabados. No vamos a decir que Judas no era cercano a Jesús en algún momento, y sin embargo cae en una tentación y es vencido. ¿Por qué? Porque el diablo luce como alguien incompetente. Otro de los puntos que vi dice: una estrategia: lo ideal es vencer sin luchar. Eso es lo ideal, vencer sin luchar. El diablo a veces no lucha, nos deja a nosotros que nos acabemos entre nosotros mismos. Es una estrategia. Yo veo cómo de pronto peleamos entre nosotros, discutimos entre nosotros, se crean situaciones que provocan la enemistad, situaciones que provocan la división y que provocan la diferencia, y nada más ve de lejos cómo nos destruimos entre nosotros. La Biblia dice en la carta a los Efesios: no tenemos lucha contra carne o sangre. Es una expresión que viene en la Biblia.
El hombre nunca es el enemigo, mi esposa nunca es el enemigo, mis hijos nunca son el enemigo, mi padre nunca es el enemigo, nunca es el enemigo. Pero en algún momento lo convertimos en el enemigo y vamos y lo destruimos y terminamos haciendo el trabajo al diablo. Nuestra lucha, dice la carta a los Efesios, no tenemos lucha con carne, sangre, sino contra potestados, contra principados, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales de los aires. Mi lucha es con demonios. Mi pleito es con diablos, no con mi esposa. Pero en vez de venirme a enfrentar al diablo, como el enemigo que es, el que me está haciendo la guerra para esto en mi familia, voy y me enfrento con mis hijos y discuto con mis hijos por la sopa, por el caldo, por la cuchara, por la calificación, porque tienes que ser de 10 y sin duda deben de ser de éxito, pero el 9 y el 10 va a provocar que se acabe la paz y la armonía. Y en todo caso, pues conviértese en 9 en 10, conviértese en 6 en 10, conviértelo, pasa tiempo con él, busca la estrategia adecuada. Pero el pleito, la discusión, la desaveniencia nunca será lo correcto. Esas son estrategias del diablo que vence a la familia sin luchar, sin gastar un solo tiro. Lo hemos visto aquí en la ciudad y lo decimos, no hombre, doctor, ya nada más está esperando que se acaben entre ellos y se maten entre ellos para luego entrar. Porque es una estrategia que utilizan en ocasiones. Dice la Biblia, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Si usted era enojado, qué bueno. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No pecas cuando te enojas. Pecas cuando te enojas con la persona equivocada, con el enemigo equivocado. Estoy enojado con el diablo. Bienvenido tu enojo. Estoy enojado con mis hijos. No es por ahí. Otra estrategia que viene en ese libro dice, antes de atacar, disuelve sus alianzas. Antes de atacar, antes de atentar contra nosotros, disuélvenos. Y eso es algo que sucede. El divide y vencerás. El divide y vencerás. Y de pronto nuestra familia está siendo dividida y entonces atacada. Otro punto que viene de ese libro dice, los buenos guerreros hacen que los demás vengan a ellos y de ningún modo se dejan atraer fuera de su campo. ¿Qué te quiero decir? Oye, eres un buen guerrero, no vas y peleas al lugar del enemigo, lo atraes a tu campo. El diablo no va a la iglesia. El diablo nunca va a ir a la iglesia y hacerte la guerra ahí en la iglesia, en el altar. El diablo nunca va a ir ahí en el momento en que tú estás teniendo comunión, que tú estás en oración, en la lectura de la Biblia, el diablo no va a ir ahí. El diablo te trae sus terrenos. Sí, hay terrenos que son del diablo. No quiero molestarlos, pero pues hay terrenos que son del diablo. Yo recuerdo que hace años le llamaban a los panteones Camposanto, porque ahí estaban los santos. Ya no, hay de todo. Antes, hace algunos años estuve leyendo y no cualquiera lo enterrabas aquí, no quién fue esa persona y dónde vivió y cómo vivió y si no sabes que aquí no, búscame el otro lugar aquí, no, este es el campo de los santos, aquí es donde terminan los santos. La Biblia tiene una historia así muy curiosa, muy diferente. No hay otro, en toda la Biblia no hay otro hecho como ese. Eliseo fue un buen profeta, un gran profeta de Dios, y en algún momento Eliseo muere y lo entierran. Tiempo después van a enterrar a alguien, viene en la Biblia, y en el proceso de llevarlo a enterrar se les cayó el féretro, se les cae lo que sea que hayan llevado, y al caer el difunto cae sobre la tumba de Eliseo y resucita. Tiempo después aún los huesos de Eliseo tenían el poder de Dios. Hay lugares que son de Dios, hay lugares que son del diablo. Y ten cuidado, dice esa estrategia. Los buenos guerreros hacen que vengan a su terreno. Ahí vamos nosotros en ocasiones a los terrenos del diablo. Los santos no tenemos nada que hacer en los terrenos del diablo. Pero con prudencia lo digo, yo sé que hay cuestiones de trabajo y hay cuestiones de negocios, pero oye, hay una ciudad a la que le llaman la ciudad del pecado. Así le llaman. Ellos mismos se dicen así. Y ahí vamos. No sé, digo, habría que ser prudentes. Y si vas a ir, pues al menos ve con la armadura correcta, no vayas desarmado. Pero hay terrenos que son del diablo. No vayas a los terrenos del diablo. ¿Qué tiene de malo ir aquí al barecito? ¿Qué tiene de malo ir? No sé, pero es que no sé si sea un terreno de Dios. Sé que hay terrenos de Dios. Sé que hay terrenos del diablo.
Y vamos a los terrenos del diablo y perdemos en los terrenos del diablo. Pues es que, mira, si en el fútbol lo sabes. Los jugadores de fútbol saben que ojalá nos toque jugar en nuestra casa, porque algo sucede, pero en nuestra casa somos más fuertes. Algo sucede, pero en los terrenos de Dios eres más fuerte. Y en los terrenos del diablo eres más débil. Nuestros hijos, ¿a dónde vas? ¿Dónde es la fiesta? ¿Quién está ahí? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el hijo? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? Son muchas preguntas, sí. Son muchas preguntas. Quiero saber si son los terrenos de Dios o son los terrenos del diablo. En esa casa se glorifica a Dios, en esa casa se honra a Dios, en esa casa se teme a Dios, vamos. En esa casa no, se glorifica. Va y llegas y te estacionas y en la calcomanía del carro estacionado desde la muerte y te metes y una figura y pues ¿qué andas haciendo? La Biblia dice, hay gente con la que no te debes sentar a comer. Es que nada más es una carnita asada, puede ser que solamente es una carnita asada, pero estás en los terrenos del diablo. Solo es una carretera, pues sí, por el de San Fernando. Ah, bueno, no, esta carretera le llaman la carretera de la muerte y se lo ganó. Terrenos peligrosos. Es una estrategia, por eso te digo, el diablo es una estratega. Es una estratega militar que usa toda su experiencia. Yo he vivido 44 años en este planeta, él ha vivido más. Yo mismo no sé dónde soy fuerte y dónde soy débil. Sé que en Dios soy fuerte y sé que fuera de Dios soy débil. Y andamos enfrentando la vida sin la estrategia correcta, sin la armadura correcta. La Biblia habla de una armadura. Mira, para no entretenerlos más, Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice esta carta: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo es el que tiene que huir, yo no le tengo que sacar la vuelta. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. ¿Cómo se enfrenta el diablo? Porque bueno, me queda claro que hay una guerra, o nos debe quedar claro que hay una guerra, nos debe quedar claro que hay un enemigo que está buscando destruirte. Hay un enemigo que está buscando acabar con tu vida. Hay un enemigo, tienes que tenerlo presente. El diablo está buscando acabar con tu familia. No pretendo que salgas pensando en él. Pretendo que salgas pensando en Dios para que te puedas enfrentar a él. ¿Qué dice la carta? Sométete a Dios. Sujétate al dominio de Dios. Que Dios sea tu autoridad. Porque cuando Dios es tu autoridad, el diablo no tiene parte ni suerte contigo. Pero cuando Dios no es mi autoridad, estás expuesto. Resiste al diablo. ¿Qué es resistir? Oponerse a una fuerza. Oponerse a una fuerza. Otra traducción de la Biblia dice: adopten una decisión en contra de Satanás. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Si tú estás en Dios, en la presencia de Dios, ahí no va el diablo. Por eso te digo, el diablo te lleva a sus terrenos. Pero yo me alejo de los terrenos de Dios. Me alejo de la santidad. Me alejo de lo bueno de Dios y entonces quedo expuesto. Dice la expresión: no seas de doble ánimo. Cuando soy de doble ánimo, un día sí, un día no, un día sí, un día no. En ese día no, ahí es donde el diablo ataca. Purifiquen sus corazones. Humíllense delante de Dios. Humíllense delante de Dios. Una expresión de Efesios dice: tome cada uno la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo estás firmes. Porque cuando tú te enfrentas al enemigo, pero con la armadura de Dios, con la herramienta del diablo, no te hace nada. Estás firme. Pero vas sin armas, sin recursos, sin la palabra de Dios. Es que ¿por qué tengo que leer la Biblia? Porque la Biblia es fortaleza, la palabra de Dios es fortaleza. Vienen los días difíciles y cuando vienen los momentos difíciles, la palabra de Dios llega y está en tu corazón y se hace presente. Yo estoy contigo, yo soy el que te guarda, nadie te podrá hacer frente. Y esa es fortaleza. ¿Por qué leo yo lo leo ahorita y no tiene ningún efecto en mí? De verdad, ahorita yo puedo leer un salmo. Lo leí, leímos ahorita el Salmo 20. Pero un día te vas a acordar del Salmo 20. Jehová te oiga en el día de la angustia. El nombre de Jehová te defienda. Un día te vas a acordar de él. Un día lo vas a recordar cuando más falta haga. Y ese es el poder de la palabra. Y muchos la leen, es que no tienes razón. En este momento no hay nada. Pero aliméntalo. Y llegado el momento, la palabra de Dios va a ser fortaleza. Llegado el momento, tú has leído tal vez el momento en el que el Señor Jesús fue tentado por el diablo. ¿Cómo venció la tentación Jesús? Con la palabra. El diablo venía y le decía algo y Jesús le respondía con la palabra. Cada una de las expresiones que Jesús utilizó para vencer la tentación están en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio.
A veces hay algunos libritos a los que le sacamos la vuelta, pero lean Levítico, lean Deuteronomio, lean Éxodo. Eso es, ahí están las palabras que Jesús utilizó para enfrentarse y para vencer al diablo, y el diablo huyó de Jesús. Es un enemigo natural, y no lo digo para que lo huyamos, es para que lo enfrentemos y lo derrotemos con el poder de Dios. Porque nuestra victoria, toda nuestra familia será victoriosa. Cuando tú ganas, toda tu familia gana. Es como un negocio. El negocio prospera y el negocio tiene una ganancia y toda la familia disfruta de esa ganancia. Todas las victorias que tú tengas en Dios traerán fruto para tu familia. Pero no perder de vista que seguiremos en guerra todos, hasta el último momento de nuestra vida. La última decisión que tomemos, esa última decisión puede ser una decisión que impacte positivamente a nuestra familia o negativamente. Que no nos gane el diablo. Nunca. Nunca. Cuando podemos resistirlo, si nos sometemos a Dios, si nos acercamos a Dios, si dejamos de ser doble ánimo, si purificamos nuestro corazón, si nos humillamos delante de Él. Así es como se enfrenta al diablo. ¿Ok? Se los dejo. Consideración y reflexión. Hacemos una oración.